Bueno, hoy traigo este bichito AT28C16, que los que hayan visto mi serie de videos sobre cómo funciona una computadora recordarán lo que es. Y es que esto es básicamente una memoria ROM, ¿ok? ¿Qué es una memoria ROM? Es un tipo de memoria de solo lectura, ¿ok? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, no voy a hacer toda la explicación, pero si ven el capítulo del 1, el 2 y el 3 de cómo funciona una computadora, explico el funcionamiento de una memoria RAM que es bastante similar en el esquema a esto, y que por supuesto explico además desde cero, o sea que para quien no sabe nada de nada es útil para aprender tecnología digital. Y como digo, digamos, la memoria RAM funciona de una manera bastante parecida a la memoria ROM, solamente que la memoria ROM, cuando se le desconecta la energía, la memoria sigue almacenada, ¿ok? Entonces, a diferencia de la memoria RAM, que es una memoria volátil, en este caso además es una EPROM, o sea que además de poder leer la información, también podemos eventualmente borrarle y almacenarle nuevos datos, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué lo traigo? Porque se me ocurrió utilizar esto en mi esquema de protoboards para poder, por medio de un contador, armar secuencias personalizadas, por así decirlo, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, por medio del contador que tenía antes, el 40193, ¿no? Cuento hasta 16 y esos 16 valores los ingreso a los 4 bits menos significativos de mi memoria ROM y voy contando, voy haciendo como una especie de barrido, voy a ir como leyendo los distintos slots de memoria y obteniendo los bytes asociados a cada una de esas direcciones, ¿ok? Como esos bytes son básicamente voltaje o ausencia de voltaje, ¿no? O sea, 5 volt y 0 volt en el estándar de este tipo de circuitos digitales. Con esos 5 volts yo puedo disparar, no sé, lo que se me cante, o sea, puedo usarlo para disparar mis sonidos percutivos que armé, lo puedo utilizar para disparar envolventes, en fin, lo puedo utilizar para lo que se me antoje, ¿ok? Entonces, un poco va a ser simple este video porque yo eso voy a asumir que ya vieron los capítulos de cómo funciona una computadora o que saben cómo funciona la ROM y me voy a basar en eso para armar la idea de este esquema, ¿ok? Y por otro lado voy a sacar del cajón mi grabadora de ROM, que lo utilicé también en cómo funciona la computadora ya en los últimos capítulos cuando armé todo lo que es el lenguaje de programación de bajo nivel de mi computadora. Lo hice utilizando esta proto que me permitía almacenar justamente bytes en distintas direcciones de manera manual. Okay, yo esto lo voy a poner acá y voy a ir almacenando bytes para obtener esos distintos patrones de secuencias. Bueno, voy a explicar rápidamente en falsa lo que estoy pretendiendo hacer. Esto es una memoria, acá bueno, está como memoria RAM, pero es la misma lógica, ¿no? Tenemos direcciones de memoria, en cada una de esas direcciones tenemos slots de memoria de, en este caso, 8 bits, o sea, un byte. Entonces tenemos, en este ejemplo, 128 espacios de memoria de un byte, es decir, 128 bytes de memoria. Una muy chiquita. Y aunque mi ROM tiene más capacidad que esto, solamente nos vamos a concentrar en estos 128 bytes que nos van a alcanzar y sobrar para lo que yo quiero hacer. Tenemos por un lado la entrada y salida de datos, ¿ok? Y tenemos la entrada de la dirección, que indica la dirección. Y luego tenemos una entrada para indicarle si quiero escribir data en esa memoria, en ese slot, ¿no? En ese espacio, en esa dirección de memoria, o si quiero habilitar que lo que está ingresado salga por la salida de datos. Entonces, en primer lugar, vamos a ponerle un bit de entrada para decirle cuándo quiero leer o cuándo quiero escribir, que en mi caso igual lo voy a tener siempre de la misma forma. Voy a poner esto en binario, además, no sé por qué lo pone por default en L o H de low y high, pero me parece más claro verlo en binario. Entonces cuando esto podemos ver que hay una liñita arriba del write y del out enable, eso significa que está negado, con lo cual si yo quiero que salgan los datos, por ejemplo, tengo que tener un 0 entrando, y si quiero escribir tengo que tener un 0 puesto. Entonces voy a dejar acá que no escriba, simplemente que envíe data, lo que sea que esté almacenado, de la salida. ¿Cómo hago para almacenar data? Bueno, obviamente voy a tener que ingresarle bytes y en una dirección determinada, que vamos a poner esas entradas lógicas también para indicarle en qué lugar de la memoria estoy trabajando. De esta forma seteamos. Y a la salida vamos a poner LEDs para que quede más claro de qué es lo que estamos obteniendo. Obviamente LED apagado es 0, LED encendido es 1. Bueno, ahora tenemos acá en la dirección 00000, tenemos el byte totalmente en 0 y no importa dónde lo ponga, como esta memoria no tiene ninguna información almacenada,
siempre voy a tener 0 a la salida. ¿Okay? Yo lo que tendría que hacer es, por ejemplo, en esta dirección 00000, ingresarle un byte acá y darle al write para que quede almacenado. Eso lo podría hacer manualmente, y de hecho lo voy a hacer con mi ROM de manera manual, pero acá lo podemos hacer más rápido poniendo en decimal qué hay en cada cosa. Por ejemplo, en el byte 0, en la dirección 0, voy a poner, no sé, el número 56. Y acá vemos que efectivamente en el byte 0 está saliendo el número 56 a la salida. Si yo cambio cualquier dirección, obviamente desaparece todo, porque ahora en la dirección 00000001 hay 0 también almacenado. Yo lo que voy a hacer es, voy a almacenar en las 16 primeras direcciones, o sea, del 0 al 15, voy a almacenarle bytes de manera aleatoria. Me voy poniendo así, el primer número que se me viene a la cabeza, le doy OK, y efectivamente ahora si tengo en el slot 1 está este byte, en el 2 está 3, cualquier combinación de 0 a 15, tengo un byte almacenado. Si yo esto lo reemplazo por un contador y a este contador lo hago contar por medio de un clock, lo que podemos ver es que por cada paso de reloj va cambiando cuál es el byte almacenado, lógicamente, ¿no? Va de 0 a 15, voy a aumentar un poco la velocidad de simulación, y vuelve a empezar. Y como decía, yo con esto, por ejemplo, puedo disparar hasta 8 envolventes o hasta 8, no sé, sonidos percutidos, o los puedo utilizar, no sé, para mover lo que quiera, digamos. Son señales de pulso de 5 volts que las voy a poder utilizar para lo que yo quiera. Lo más básico sería eso, armar como secuencias que yo, por ejemplo, no sé, con mis 4 sonidos percutivos que hice, que haga, no sé, un ritmo de, qué sé yo, de rock, de samba, como esas maquinitas de ritmo que venían, o los Casiotón mismo, que tienen como esos sonidos pregrabados. Yo simplemente le conecto cada una de estas salidas a uno de los cuerpos, y lo que armo son, bueno, secuencias de 16 pasos, poner en distintos lugares los disparos, y voy armando la secuencia que quiero. Pero además tengo otros 4 libres, ¿no? Entonces, miren, si yo ahora le agrego un 1 acá, fíjense que ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora ya no estoy más escuchando, ¿no? O viendo qué hay en los slots de 0 a 16, sino que ahora es el 1, ¿no? Y lo que sea que se arma acá. Entonces ya no es la misma dirección. Pero yo podría utilizar esto para mi conveniencia y decir, bueno, ok, puedo además, si yo conecto a esto 4 interruptores conectados a 5 volts, ahora yo con estos 4 interruptores puedo seleccionar de 16 posibilidades, ¿no? 16 bancos que voy a tener almacenado. Por ejemplo, en el 1 y lo que sea que se forme acá, puedo tener otro banco de patrones rítmicos, rítmicos o patrones de disparo de esta memoria ROM, ¿no? Entonces simplemente acá yo ahora puse todos los que van del 0 al 15, ahora voy a poner todos los que van del 16 al 31, ¿sería? 32. Y ahora, como podemos ver, tenemos los patrones que están almacenados en esta serie de direcciones, y cuando ponga esto de vuelta en 0 voy a tener el otro patrón que armé antes. Entonces puedo armar acá, 16 patrones por 16 de estas posibilidades. Y esto solamente utilizando una parte de la memoria, porque podría tener todavía más porque tengo más slots, así que estoy sobrado. Pero ahora, para hacer algo simple, lo vamos a hacer así nomás. Y bueno, como siempre vamos a ver el datajet, aunque acá no hay mucho secreto, ¿okay? Lo interesante de esta memoria ROM es que es fácil de programar manualmente, si no hay que conseguir una programadora de ROM. Entonces por eso recomiendo esta, la 28616 o 28256, alguna de esas que permiten hacerlo de manera manual, ¿no? Pero bueno, si no, se pueden comprar una grabadora de ROMs y está todo bien. Entonces, bueno, lo que sí es 5 volt, ¿okay? Más o menos 10% de supply, o sea que no nos podemos mover de ahí. Nosotros tenemos el más o menos 12, como sabemos, pero yo ya vengo haciendo varias cosas con circuitos digitales, con lo cual ya tengo armado mi regulador de 5 volt y lo alimento directamente con eso. Y bueno, y todo bien. Y es bastante simple, o sea, como les mostré, tenemos en este caso son 10 bits de dirección, ¿okay? Pero nosotros estamos usando del 0 al 7. Y las salidas de datos, ¿no? De Q0 a Q7, que en realidad salida y entrada, ¿no? De datos, por eso está doble dirección, dependiendo que uno esté usando. El write para escribir, el out enable, que es para permitir que los datos salgan, ¿no? O sea, no podemos estar enviando datos y haciendo que salgan a la vez, porque eso entra en conflicto. Y que es una especie de chip enable, algo así, que es como que lo enciende, ¿no? Y después, la alimentación, BTC, BCS, y esa salida que nos indica es simplemente para indicarnos si está ocupada haciendo tareas, ¿no? Grabando lo que sea, o
o si está lista para ser usada. Así que básicamente eso es el encapsulado que vamos a utilizar, obviamente, ¿no? El encapsulado DIP, el grande. Creo que nada más. O sea, bueno, acá tenemos la tabla de verdad para entender en claro qué tenemos que hacer, si queremos escribir, si queremos leer lo que hay escrito, y eso es todo. Así que vamos a armarlo en el Falsat, perdón, vamos a armarlo en el KiCad. Bueno, tenemos acá el iterado 28C256. Acá por la derecha puse todas las salidas de datos, ¿no? El byte de salida, o bueno, eventualmente de entrada también, pero que mi proto va a estar siempre como salida. Y luego acá las direcciones, donde podemos entrar para ubicarnos en alguna de las direcciones de esta memoria ROM. Las tres entradas de escritura, o para enviar a la salida los datos, o para habilitar el iterado, que todas están negadas, como podemos ver por la línea que está arriba de cada una de ellas. Y luego, bueno, la alimentación, como siempre, VCC y GND, recordando siempre que este es un iterado que se maneja con la norma de 5 volts y tierra, que es la norma, el voltaje normal para cualquier integrado digital por fuera de los CMOS, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar la alimentación, VCC y GND entonces, y poner las conexiones del Bright, del Out y del Enable configuradas para que siempre esté saliendo acá datos. Bueno, y quedaría más o menos así, ¿no? 5 volt, tierra, y luego el Bright es más 5 porque no queremos que escriba justamente, queremos que simplemente envíe la salida, por eso la salida, el Enable de la salida está a tierra, está todo el tiempo enviando los datos de lo que sea que esté acá configurada la dirección, y luego la entrada que habilita, que enciende al iterado, también a tierra, para que esté efectivamente habilitado. Vamos a configurar o armar las salidas, mejor dicho, poniéndoles un LED por un lado para poder monitorear qué es lo que estamos obteniendo en cada uno de esos datos, y de ahí directamente lo podemos enviar también a la entrada de un gate, a la entrada de un trigger, para lo que sea que queramos disparar, ¿no? Bueno, lo armé así entonces, una resistencia y un LED a tierra, ¿no? Para que se enciendan cada vez que tenemos un 1 a la salida de cualquiera de estos bits. Y luego de acá mismo los envío, lo esquematicé de esta manera como siempre, para indicar que estas son las 8 salidas posibles de 0 a 7 que podemos conectar en cualquier elemento que querramos triggerear, disparar o lo que sea. Y ahora hay que armar el esquema de las entradas, que bueno, como decía, como solamente vamos a utilizar del 0 al 7, o sea 8 bits, un byte solamente para la memoria, porque podría utilizar más, pero para hacerlo más simple lo voy a hacer así, en donde estos tres no los voy a utilizar, con lo cual los voy a poner siempre en 0, o siempre en 1, es lo mismo, y me voy a dedicar a que los primeros 4 bits, ¿no? De A0 a A3 vengan del contador, ¿no? Para que vaya de 0 a 16, y el segundo grupo de 4 bits, de A4 a A7, provenga de mis interruptores, para poder yo seleccionar cuál de los bancos voy a querer obtener. Esta es una forma simple de hacerlo, por supuesto. Podría obtener mayor cantidad de bancos, como dije, o podría tener mayor cantidad de pasos, ¿no? Si yo tuviese un contador de eso, en vez de hasta 16, lo podría hacer hasta 32, hasta 64, tomando más bits, digamos, eso depende de lo que a mí me interese trabajar, ¿no? Pero como ahora, para hacerlo más demostrativo, lo voy a hacer lo más simple posible. Bueno, y así quedaría entonces los interruptores. Esto ya lo hemos visto incluso en el video de cómo funciona una computadora, pero tenemos un interruptor cuádruple que están conectados a más 5 y cada una de las entradas conectadas con una resistencia a tierra, con lo cual cuando esto está abierto, lo que mira esta entrada es que hay una resistencia a tierra, con lo cual es un 0, ¿no? Un 0 seguro, y cuando está cerrada tenemos los más 5 volts que vienen de acá. Por otro lado, tenemos las 4 entradas menos significativas, que las que usamos para entrar al contador, que como el contador o otras señales que esté enviando pueden ser de más 12 volts, ¿okay? Porque el otro contador es de SMOS y envía valores de 12 volts. Para evitar cualquier problema, digamos, para no evitar proteger al circuito, hice este pequeño divisor, ¿okay? De 6.8 y 4.7 para obtener, eso aproximadamente cercano a los 5 volts en este punto, cuando le ingreso 12 volts acá a la entrada. Y bueno, así quedaría básicamente, y es cuestión de ahora de armarlo la proto y conectar el contador. Y bueno, primero grabar secuencias acá que voy a pensar y simplemente dispararlas. Bueno, vamos a utilizar entonces esta hoja cuadriculada para armar mis patrones rítmicos, para tenerlos de alguna manera esquematizados, utilizarlo como una especie de, esquema visual, ¿ok? Donde tenemos, como dijimos, 16 pasos, que por supuesto corresponden a las 16 direcciones que van del 0000 al 1111, ¿ok? No lo voy a poner en binario para no ser
tanto quilombo, pero yo voy a saber que esto corresponde a los 16 pasos de mi contador. ¿Está bien? Y después lo que tenemos es en cada uno de estos pasos una salida de un byte, ¿no? O 8 bits que yo voy a entender como encendido o apagado, pero que en la práctica van a ser eso, señales de gate o trigger según yo necesite. Bueno, y en principio para probar voy a utilizar estos tres patrones, ¿okay? Que los voy a almacenar en mi dirección 0, 1 y 2. ¿Está bien? Y vamos a pensar, digamos eso, armar un patrón a partir de ideas que se me vayan ocurriendo. Entonces, por ejemplo, cada cruz que marque en un cuadradito va a simbolizar un 1 y el espacio vacío un 0. Entonces, por ejemplo, la salida del bit 0 en los 16 pasos, por ejemplo, lo voy a utilizar como, no sé, para hacer un bombo en negras, considerando que acá tenemos, no sé, 16 corcheas, ¿no? Entonces ponemos, no sé, la salida 1, puedo poner un hi-hat entre medio de cada bombo. Esto obviamente son patrones rítmicos que lo puedo conectar a lo que sea. Yo estoy pensándolo en un esquema así clásico, ¿no? Por así decirlo. O sea, el patrón 2 lo puedo poner, no sé, en principio cada 3 corcheas, perdón, ¿no? No sé, algo así. Y después, no sé, aleatoriamente podría poner otros valores así juntos, de esta manera. Voy a poner uno que sea en todos los pasos un 1. Ojo que en estos casos, al igual que con el sequencer, voy a tener que utilizar alguna compuerta como la que utilizaba justamente junto con el clock, ¿no? O sea, poner una AND, entonces que por cada paso de reloj obtener uno de estos, ¿no? Si no se me van a pegar todas. Y bueno, así voy armando patrones que me gusten. ¿Y esto cómo se lee? Bueno, después cuando lo grabe es 10001011, todo este byte en la dirección, en la primera dirección, ¿no? Que sería 0000. Ah, me he olvidado del paso 16. Bueno, era lo mismo en los otros patrones que quiero hacer, ¿no? Bueno, y ahora simplemente lo que tengo que hacer es, con mi grabadora, ¿no? Que tenemos acá, vamos a enchufarle, darle voltaje. Acá tenemos la dirección, ¿okay? A la que estamos buscando. Recordemos que solamente vamos a utilizar esta parte. Estos 3 bits están siempre en 0, están siempre en tierra, ¿okay? Entonces esta va a ser mi dirección 0, esta es mi dirección 1, ¿okay? Esta es mi dirección 2. O sea, empezamos a contar desde aquí. Estos últimos 3 los ignoramos. Entonces en mi dirección 0 lo que tenemos es 10001011. Ponemos aquí lo que corresponde, ¿okay? Tenemos este byte y con este botón de acá lo almacenamos, ¿okay? Y ahí ya quedaría almacenado. Si quiero asegurar que esté ese byte a la salida, con este botón de acá tengo el out y podemos visualizar que efectivamente en esta dirección tenemos el primer byte almacenado. Y así tengo que hacerlo por primero los 16 pasos de este patrón, luego pasar al siguiente patrón, ¿no? Al siguiente por medio de los interruptores, que lo voy a utilizar con estos últimos 4 bits de acá. Bueno, acá tenemos entonces ya armado en la proto la memoria ROM y lo tenemos así nomás, o sea, no tenemos nada conectado al contador, con lo cual estamos en la dirección 00000000, ¿no? Y ahí, como está mi primer patrón grabado, podemos ver que está medio, llega a ver ahí los LEDs que están encendidos son los que indican el byte, ¿no? Si apago la luz, a ver. Ahí se ve mejor cuál es el byte que tenemos. Y por supuesto que si yo cambio, por ejemplo, voy al patrón 1, cambia el byte porque estamos en el paso 0 de ahora el patrón 0001, ¿no? Y si voy al patrón 0010, tenemos otro byte de salida que es el paso 0 de cada uno de esos patrones. Y ahora el chiste es que yo voy a conectar desde mi 40193, que está ahí, que es el contador, ¿ok? Lo voy a utilizar para contar de 0 a 15, ¿no? Los 16 pasos, de 0000 a 1111, y lo voy a conectar en estas 4 resistencias que tenemos ahí, que corresponden, aquí, que corresponden a las entradas del contador. Y vamos a ver acá los distintos patrones de bytes que vamos obteniendo, que los puedo enviar, por ejemplo, para hacer una prueba a mi generador de sonidos percutivos, ¿ok? Y bueno, vamos a conectar eso. Bueno, ahí tenemos conectado entonces con el clock, con el contador, perdón, el clock que tenemos aquí, está conectado a la entrada del 40193 que tenemos aquí, y ese clock que está haciendo andar también el sequencer, como podemos ver,
Además, ese contador está alimentando mi AT28616 y que podemos ver está generando los distintos patrones de bytes a la salida, que yo puedo obviamente obtener otros patrones en función de estos switches. ¿Okay? Me quedaron cruzados los bits, pero bueno, eso no importa. O sea, tengo el 000, acá tenemos otro patrón y acá tenemos el otro patrón, pero bueno, para el caso es lo mismo. ¿Okay? Y ahora solamente, bueno, lo puedo probar conectando estas salidas, por ejemplo, a mis entradas de sonidos percutivos y bueno, escuchar a ver qué sale. ¿Okay? Previamente lo voy a pasar igual por una compuerta, por una AND, ¿no? Para que por cada señal de reloj obtener solamente una señal de gate. Bueno, acá tenemos entonces conectado mi señal de clock, que está yendo hacia el 40193. Ese 40193 está contando, ¿no? Y enviando ese conteo a mi ROM, y mi ROM está enviando hacia la salida los bytes correspondientes a cada una de esas slots de memoria. Y lo que estoy haciendo con esos 4 bits menos significativos es enviarlos. Primero los tuve que pasar por un comparador para que, como las salidas son de 5 volt, así los convierto a 12 volt. Y luego con esos 12 volt enviarlos a las compuertas, a la compuerta AND, que junto con la señal de clock me entregan una señal de gate por señal de clock y están yendo ahí a parar a mis sonidos percusivos. ¿Está bien? Y esto suena más o menos así. Por supuesto que el clock está dado por la señal de reloj que controla también el sequencer, ¿no? Porque al sequencer no está haciendo nada. Y yo puedo cambiar los patrones de esto que está sonando ahora, variando justamente. Ahí estoy en otro patrón. Ahora estoy en otro. Y como por supuesto esos son unos y ceros, también podría enviar acá señales de, no sé, justamente de mi sequencer y tomar unos aleatoriamente para ir variando acá el patrón que yo estoy leyendo. Bueno, puedo hacer un montón de cosas. Y por otro lado, bueno, obviamente todo depende de este clock. Y bueno, también podría resetearlo en otro momento. Digamos, puedo hacer un montonazo de cosas que, bueno, ya va a llegar el video más general para experimentar un poco. Así que yo creo que con esto por lo menos se comprende el uso del ROM, de la memoria ROM para este tipo de aplicaciones. Y en definitiva no es más que una forma también de funcionamiento clásico de cualquier sequencer digital, ¿no? Donde uno puede almacenar patrones, es la misma lógica de funcionamiento. Así que con esto estamos, nos veremos la próxima.